su fidelidad, por su amor, por su paciencia con nosotros. Porque Él no cambia, es que nosotros no hemos sido consumidos, ¿no? Y pienso, hermano, que el tema que ha puesto el Señor en mi corazón para hablar sobre el Espíritu Santo es demasiadamente importante. Incluso tengo que decirle, más importante de lo que yo mismo pensaba. Porque, pues de hecho, pensamos que amamos a Dios, que somos cristianos. De pronto nos sentimos ya exageradamente bien, pero no hemos tomado en cuenta y de una forma definitiva lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué le digo, hermano? Porque las grandes, las preciosas verdades de Dios pueden llegar a desvirtuarse en el corazón del hombre. Escuche lo que le digo, ¿no? Las grandes verdades, las preciosas verdades de Dios pueden llegar a desvirtuarse en el corazón del hombre. Y pasar a ser simples doctrinas, si el Espíritu de Dios no las vivifica y aplica al corazón del creyente. Porque la doctrina tiene que ser aplicada al corazón del creyente. La doctrina no es como un libro que usted lo compra y lo pone en el anaquel de su biblioteca y pasa ahí. No, que usted sabe que lo tiene, pero no sabe qué es lo que dice. Así pasan a ser las verdades de Dios cuando el Espíritu de Dios no las vivifica. Y no solamente, o sea, estamos hablando de no solo vivificarlas, sino aplicarlas al corazón del creyente. Porque si el Espíritu de Dios no tiene libertad para obrar, y escúchelo bien, porque esto es importante y a veces un poco difícil de entender. Si el Espíritu de Dios no tiene libertad para obrar, el cristiano puede morirse espiritualmente. Por eso todo legalismo es perjudicial. Y no importa si está rodeado de las más grandes y rectas verdades bíblicas. Eso es lo más duro. Como suelen decir algunos, morirse de sed junto a la fuente. Eso sería patético, sería terrible. Tenemos nosotros necesidad del Espíritu Santo. Tenemos que partir de ahí. Tenemos necesidad del Espíritu Santo. No es algo opcional, no es algo secundario. Tenemos absoluta necesidad del Espíritu Santo. Quiero que le quede claro eso. Porque según la más ortodoxa doctrina, que también es una preciosa revelación, nosotros los hijos de Dios tenemos una posición gloriosa. ¿Cuál es la posición que nosotros como hijos de Dios tenemos? Estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Qué bueno. O sea, esa es una posición. ¿Cierto? ¿En qué posición estoy en Cristo? Esa es una posición. Quiero que preste mucha atención. Porque estar en Cristo es algo infinitamente superior a toda posición que pueda hallar un hombre aquí en la tierra. Así sea el mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dice el hombre más poderoso de la tierra. Esa posición no se compara a la posición que tiene un creyente, que es estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene que alegrarse, ¿no es cierto? Tiene que mostrar otra cara. Porque lo que le estoy diciendo es una verdad y es algo poderoso. Estar en Cristo es gozar de la bienaventuranza del Padre, según la cual un hombre ha sido librado de la condenación. Óigalo bien, ¿no? Un hombre ha sido librado de la condenación porque ya es salvo, ha dejado el mundo porque ya es de Dios.
Se oye eso, ¿no? Ha dejado al mundo, ¿por qué? Porque ya es de Dios. Y sus pecados han sido perdonados, pertenece a una nueva creación, tiene un nuevo origen, tiene una nueva herencia y un nuevo y glorioso destino. Yo digo amén. Y usted dice amén. ¿Todo por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Pero estar en Cristo, ¿qué es? Una posición. ¿Cierto? Por ejemplo, en mi posición yo estoy aquí. En su posición usted está allá. ¿Ya? Hay alguien que está afuera, la posición de él está allá. Nosotros estamos en Cristo. Estar en Cristo es tener vida eterna, increada, tenerla dentro del corazón, es haber recibido gratuitamente un legado incorruptible. Es tener no solo lo que es de Cristo, sino tener a Cristo mismo. Eso es estar en Cristo. No solo recibir lo que es de Cristo, sino tenerlo a Él. Amén. Bueno, estar en Cristo es mejor que estar, como le decía, en el pináculo de la gloria humana o en la cima de la riqueza, ser el hombre más rico del mundo, como aparece a veces en las revistas, ¿no? El hombre más rico del mundo es fulano, y entonces uno lo mira. ¿No? Pero estar en Cristo es mucho mejor. ¿Sí? ¿Sí está seguro? ¿Será? Dice, ¿no? El hombre más rico del mundo, 300.000 millones de dólares. Y uno no tiene ni para un tinto. Pero está en Cristo. Sí. Pero entonces no debería estar triste. Está en Cristo porque está en el mejor sitio. Así que nuestra posición en Cristo es invaluable. Pero estoy hablando de posición. ¿Correcto? Posición. Nuestra posición en Cristo es invaluable. Este mensaje nos va a aclarar algunas cosas que de pronto quedan un poco enredadas con respecto a los tribunales, porque a veces nos movemos solamente en lo que es la posición, ¿no? Es que yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo. Es una posición, es invaluable, es verdad. Jamás despreciemos esta herencia, porque es la adquisición de Cristo en el Calvario, posición que obtuvo para nosotros a través de su sangre preciosa, para nuestro bien, para nuestra salvación. Esa posición no la obtuvo usted ni la obtuve yo porque quise, la obtuvo Cristo para mí. ¿Cierto? Sin embargo, un cristiano debe tener en cuenta, si quiere caminar rectamente a los ojos de Dios, no solo su posición, sino también su estado. Entonces ya dos cosas, posición y estado. La verdad posicional, siendo un firme y seguro fundamento de nuestra fe, no desmerece ni invalida la verdad en cuanto a nuestro estado. ¿Por qué? Porque el estado tiene que ser el complemento de nuestra posición. ¿Sí entiende? Por ejemplo, usted está ahí, está sentado ahí en la primera, en segunda, tercera fila, ahí está. Pero ¿cómo se siente? ¿Cuál es su estado? Porque yo lo veo aquí, porque ese es el problema, ¿no es cierto? La gente viene a la iglesia y se sienta, pero puede estar más aburrido que un chino. ¿Cuál es su estado? Pero está aquí, es la posición, pero ¿y el estado? Por eso vuelvo y le repito que esa verdad posicional de que estás aquí, no digamos que estás aquí, esa verdad posicional de que estás en Cristo es un firme y seguro fundamento de tu fe, pero no desmerece ni invalida la verdad en cuanto a nuestro estado, porque el estado es el complemento de nuestra posición. Le mencioné yo todas las bendiciones que nosotros tenemos por nuestra posición. ¿Ah?
Entonces me toca, ¿cuántos dicen amén? Amén. En Cristo eso, amén. O sea, yo digo, bueno, hay una posición, pero ¿y el estado? Porque si yo le digo que como estamos en Cristo tenemos vida eterna, amén. Entonces, ¿cuál es el estado? ¿Sí entienden, no es cierto? ¿Cuál es el estado? Cristo obtuvo la salvación en la cruz del Calvario. Posición. ¿Cómo vives tú? Amén. Estado. ¿Sí se da cuenta? Y vamos a ver más adelante que puedes tener la posición, pero no puedes tener el estado. O también puedes tener el estado, pero no tener la posición. Que las dos cosas son graves. Graves. Entonces, la verdad acerca de nuestra posición en Cristo es una verdad objetiva. ¿Qué quiero decir cuando digo que es una verdad objetiva? Es una verdad que no depende de nosotros. Es una verdad externa a nosotros. ¿Sí? Es una verdad objetiva, externa al creyente, se establece sobre la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, no depende, mi posición la obtuvo Cristo, no depende de mí. Ya, por eso le digo que es una verdad objetiva. Nadie puede añadirle, nadie puede quitarle, porque es absolutamente suficiente. Estoy en Cristo. No es que estoy la mitad en Cristo y la mitad afuera. O estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Porque no depende de mí, es una verdad objetiva. ¿Qué quiere decir una verdad objetiva? Que es externa a nosotros. ¿Sí entienden esa parte? Es externa, ¿no es cierto? Una verdad objetiva. En este sentido, la verdad posicional es única, es inmutable, como es también la posición de todos los hijos de Dios, no importando su condición particular. De pronto hoy puedes estar con sueño, con hambre, con piedra, con lo que quieras, pero como la verdad de estar en Cristo es objetiva, no depende de ti. Bendito Dios que tenemos, ¿no es cierto? No depende de ti. Al ladrón de la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, no, pero Señor, es que yo tan malo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que estás haciendo una mala elección. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no depende de ti, le dijo. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? Es una verdad posicional. Posicional. Es una verdad objetiva. Otra cosa distinta ocurre con nuestro estado delante de Dios. Ahí sí ya es lo complicado. El estado del creyente es subjetivo. La verdad posicional, ¿qué era? Objetiva. En cambio, el estado del creyente, ¿qué es? Subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que depende del creyente. ¿Sí entiende eso, no? Depende del creyente. Ahora, es particular, es único, cada uno tiene un diferente estado delante de Dios. Aquí hay unos consagradísimos, otros no están tan consagrados, otros están en ese plan, otros ni siquiera saben qué es. Pero resulta que tienen una posición, pero el problema es el estado. Cada uno tiene un diferente estado delante de Dios, un diferente grado de consagración, de obediencia, una diferente medida de fructificación. Uno ve a algunos como luces de Navidad, ¿no? Se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Es el estado. A otros los ve en todos los servicios, pero metidos, porque venir a un servicio a dormir, eso no tiene nada que ver. Venir a un servicio, venir a participar, a estar escuchando la palabra. Entonces, otro grado ¿depende del tiempo? No, no necesariamente. No necesariamente. Nuestra posición en Cristo asegura que somos hijos de Dios. Escúchelo bien. Pero nuestra posición. Pero no asegura que de hecho seamos fieles hijos de Dios. Amén. Quiero que le quede claro.
Y estamos hablando, o vamos a hablar, de la necesidad del Espíritu Santo. Nuestra posición en Cristo asegura que somos hijos de Dios, pero no asegura que seamos fieles hijos de Dios. Nuestra posición garantiza plenamente nuestra salvación, pero no garantiza necesariamente que vayamos a recibir la aprobación de Cristo en su tribunal. ¿Ah? ¿Cómo lo ve? No garantiza. Porque de pronto puede estar convencido de que así como esté y haciendo las caras que haga y haciendo lo que hace, vaya a llegar a la diestra del Padre. No, ay Señor, pero contigo andaba, Señor. Yo no te conozco. Según nuestra posición tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque es sabroso escuchar, ¿no? Según nuestra posición tenemos vida eterna, según nuestra posición. Pero según nuestro caminar subjetivo, ¿qué significa subjetivo? Que depende de nosotros. Según nuestro caminar subjetivo, podemos acceder al reino o bien quedar excluidos del reino. Amén. Los hijos de Dios tenemos que conocer también cuál es nuestro estado presente. Tenemos que conocerlo. Porque podemos estar engañados. Perdón, podemos vivir engañados. Yo soy un hijo de Dios. Bien, posicionalmente eres un hijo de Dios. ¿Y tu estado? Oh, pero yo soy salvo, yo estoy seguro. Bien, puede ser. Pero hasta lo que yo he visto doctrinalmente, hay unas primicias para Dios, que yo entiendo que deben ser los que entendieron lo que era la posición y el estado. Mire esto. Los hijos de Dios tenemos que conocer cuál es nuestro estado presente, nuestro caminar subjetivo, si agrada a Dios o no agrada a Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? Que inmediatamente llegan a nuestra mente los pecados crasos. ¿Sí? Que el robo, que la fornicación, que el adulterio, etc. Pero pasamos por alto otros que de pronto son generadores de cosas peores. No que haya pecados mortales y veniales. Hay pecado. Amén. Preocuparnos solo de nuestra posición y no de nuestro estado es riesgoso. ¿Ya? Es riesgoso. Es bastante riesgoso. No, usted es un hijo de Dios y a mí nadie me saca de aquí. Bueno, qué bueno, porque esa posición no depende de otros. Depende de Dios, en Cristo que te puso ahí. Y si Cristo no te saca, mal hacen en luchar por sacarte, porque es tu posición. ¿Ya? Preocuparnos solo de nuestra posición y no de nuestro estado es riesgoso. Por eso le digo, tú puedes estar aquí, yo soy un hijo de Dios, pero puedes venir a dormir aquí. Entonces como que no coincide tu posición con el estado. ¿Ya? Puedes estar aquí como hijo de Dios, puedes venir a comer prójimo. ¿Cuál es tu estado? Si nos preocupamos solo de nuestra posición, ¿qué pasa? Podemos sumirnos en la tibieza, en el relajo o la presunción. Es que yo soy un hijo de Dios. ¿Vas a ir al culto? No, hermano, no. Es que ya yo soy un hijo de Dios y yo puedo tomar decisiones. Yo tengo una relación directa con el Señor. Yo conozco el teléfono privado de... ¿no? Es peligroso. Es peligroso. Por eso, si nos preocupamos solo de nuestra posición, podemos volvernos tibios. El ir o no ir a un culto
No importa, ya somos hijos de Dios. Lo importante es no portarnos tan mal, porque ya somos hijos de Dios. ¿Ya? Y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Es la posición. ¿Y el Estado? ¿Y el Estado? Podemos llegar a pensar que lo tenemos todo, y no solo eso, sino también que lo sabemos todo y que no necesitamos nada. Porque somos hijos de Dios. Resulta, pero esa posición no la hemos ganado por méritos nuestros, por pura misericordia. Ahora, asimismo, existe lo otro, que es ocuparnos solo de nuestro estado, sin conocer nuestra posición. Porque fíjense que yo les pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Todo el mundo dice amén. ¿Qué te asegura que estás en Cristo? ¿Qué te asegura? No, yo vengo a todos los servicios, yo traje estas flores, yo me salieron ampollas en las manos de tanto trapear este piso. Ah, bueno, si solo nos ocupamos de nuestro estado sin conocer nuestra posición, es una pérdida lamentable, porque nos podemos deslizar muy fácilmente al legalismo o a la religiosidad. Porque entonces tratamos de hacer nosotros cosas, ¿ya? Oiga, nosotros tratamos de hacer cosas sin que eso evidencie que Cristo está en nosotros. ¿Correcto? Por eso hay iglesias que se les llama legalistas, donde las mujeres no usan pantalón, no pueden usar pantalón. Oiga, no pueden, no se les permite usar pantalón, ni maquillaje, ni que se corten el cabello. Pero pues, ¿de qué sirve? Porque en un culto, pues el estado que se les ve, bien cumplidoras de su deber, pues llegan como monjas. Pero para el lunes, como siempre lo he dicho, se pone minifalda para ir a trabajar. ¿Están en Cristo o no están en Cristo? Pero manifiestan un estado. Por eso les repito, ocuparnos solo de nuestro estado, sin conocer nuestra posición, puede deslizarnos muy fácilmente al legalismo, a la religiosidad. Y así entonces puede ocurrir algo verdaderamente lamentable, que teniendo a Dios lleguemos a perderle, que teniendo a Cristo lleguemos a excluirle de nuestro corazón, porque Dios habita con el humilde de espíritu y dice que habita con el que tiembla ante su palabra. Pero como nosotros manifestamos un estado, nos forzamos a manifestar un estado, pero el problema es que Dios ama la verdad en lo íntimo. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cierto? Usted puede venir y pelarme las muelas a mí, pero estarme maldiciendo en su interior. Eso no lo sé yo, pero Dios sí lo sabe. Por eso, Dios habita con el humilde de espíritu y con el que tiembla a su palabra, porque creyendo que somos redimidos, podemos caer descuidadamente en la apostasía. Creyendo que somos redimidos. Porque si somos redimidos no vamos a caer en apostasía. Pero creyendo que somos redimidos, sí podemos caer en apostasía. Creyendo la verdad tocante a nuestra santidad perfecta en Cristo, podemos vivir cayendo en pecado. Y como le digo, a veces cuando se habla de pecado, nos hemos especializado en los pecados que aparentemente nosotros no tenemos, que tienen los demás y que podemos acusarlos. Pero nos olvidamos de los nuestros. Creyendo la verdad tocante, porque creen la verdad tocante a la santidad perfecta en Cristo, pero pueden vivir cayendo en pecado, creyendo que el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones, podemos llenarnos de juicio y odio hacia nuestros hermanos. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es nuestra posición y cuál es nuestro estado? Yo te maldigo en el nombre de Jesús. Como que hay una cosa que se opone, que Dios es amor. Ni yo mismo te condeno, le dijo Jesús a la mujer adúltera. Lo que sí le dijo es: vete y no peques más. Como quien dice, afiánzate en el estado, porque la posición la tienes en mí, porque ni yo mismo te condeno. Creyendo objetivamente que no somos de abajo, sino de arriba, y que estamos sentados en los lugares celestiales, podemos vivir afanados en la tierra, amontonando tesoros vanos. Y creemos que estamos sentados en los lugares. Se cree. Y es verdad que estamos sentados en los tronos celestiales. Yo creo que sí, porque así lo dice la palabra, ¿no? Pero hay dos cosas. Vuelvo y le repito. Puedes tener seguridad de tu posición, pero usted puede estar fracasando en tu estado. O tu estado puede estar más o menos bien, ignorando la posición. Puede ser buena gente, porque hay en el mundo gente que es hasta más buena gente que nosotros. Generosos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores. Pero no tienen la posición. Tienen un estado. Sí les queda claro. Ojalá. Creyendo objetivamente que hemos sido justificados, es decir, hechos justos, podemos actuar como injustos. Qué grave eso. Y podemos decir, llenarnos la boca, es que somos justificados, pero nuestro actuar es injusto. Esto es una desgracia, hermano. Todo esto es una desgracia. Porque esto es una ceguera y una vana presunción. Y tristemente las iglesias están llenas de personas o que tienen una posición, pero no manifiestan el estado. U otros que manifiestan un estado de santidad. Entran en papamóvil a la iglesia, pero no están en Cristo. No están en Cristo. Aún más, el conocimiento mental y doctrinal de las verdades referentes a la posición del creyente. Oiga bien, el conocimiento mental, si quiere, el conocimiento intelectual. Y a veces no solo intelectual, sino doctrinal de las verdades referentes a la posición del creyente, pueden llevarle a un manejo tan hábil de las Escrituras que bien pueden tornar a esa persona en un ser absolutamente insensible e ignorante respecto a su real estado delante de Dios. ¿Por qué? Porque como dice que conoce, dice: yo estoy bien. ¿Sí? Yo estoy bien. Oye, y el Espíritu Santo ahí no era que era el Espíritu. Déjeme, espere. Porque vamos a llegar allá, ¿no es cierto? Vamos a llegar allá. Esta era la situación de la Odisea. Que yo no estoy hablando cuestiones que me imagino. Esta era la cuestión de la iglesia de la Odisea. Ella decía hacer algo. ¿Sí? ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Soy rica, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, etcétera, etcétera. Todo lo sé. Decía hacer algo, pero el juicio del Señor sobre ella deja en claro que su situación era muy diferente. ¿Cuál? Eres pobre, desnuda, miserable. Y era iglesia. Porque no está hablando al mundo, era iglesia.
O sea, tenía una posición, pero ¿qué era lo que no tenía? Estado. Ahora sí están entendiendo, ¿no es cierto? Qué bueno. Tal vez lo más delicado de todo esto es que se puede profesar ser cristiano sin Cristo. ¿Quién dijo no? Póngale cuidado, ¿no? Coge y muerda la lengua. Muerda la lengua. Se puede profesar ser cristiano sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Por fin apareció. O sea, que todo pasa a ser simplemente un asunto de conocimiento doctrinal. ¿Por qué dice que eres cristiano? Yo conozco la palabra. Dígame, yo conozco la palabra. Bueno, pero el Estado manifiesta otra cosa. ¿Sí? El Estado manifiesta otra cosa. O sea que puedes profesar a Cristo sin Cristo y sin el Espíritu Santo. O sea que todo pasa a ser simplemente un asunto de conocimiento doctrinal, para lo cual no es necesario el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo sé. Es que yo sé. Yo no necesito, es que yo sé. No, pero es que mire que... No, yo sé. ¿Sí me entiende? Yo sé. Es que yo leí aquí, leí allá, escuché aquí, escuché allá. Entonces pasa a ser un conocimiento intelectual. Atender solo, por eso le digo, no es necesario el Espíritu. Porque el Espíritu es el que te guía a toda verdad. Pero no, es que es la verdad, lo que yo digo es la verdad. Bueno, ¿y el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos guía a toda verdad. Tal vez lo más delicado de todo esto es eso, que se puede profesar a Cristo sin Cristo. Atender solo la verdad respecto de la posición y no al Estado nos vuelve insensibles a la voz del Espíritu. Entonces ahí es donde nos volvemos dogmáticos, fanáticos sin sentido, con la lamentable consecuencia que resbalamos en el camino sin darnos cuenta que nos resbalamos. ¿Están entendiendo? Que yo a veces los veo como tan callados, yo digo, ¿será que están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Si no damos lugar al Espíritu para que examine nuestra condición presente, no sabemos en dónde estamos parados, hermano. Porque el hecho de que yo sea el pastor, ¿yo estoy seguro por ser pastor? No. La Biblia es muy clara, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice. ¿Por qué? Porque si no damos lugar al Espíritu para que examine nuestra condición presente, no sabemos en dónde estamos parados. Siempre hay necesidad de humildad, siempre. Porque como les decía el viernes, siempre vamos a necesitar del Espíritu. Siempre. Pensaremos que estamos siendo regados por la palabra, ¿no es cierto? Que el Señor desbordó pues sus ríos de revelación y están llegando a mí. Pensamos que estamos regados por la palabra sin darnos cuenta de que lo que estamos es secos. No, pero ¿cómo va a decir? Hombre, si el Estado no lo manifiesta, la posición puede ser mentirosa. Eso es lo que significa deslizarse, como dice Hebreos 2. Entonces pensaremos que 2 o 3 verdades de la Escritura son el todo de Dios. Funcionaremos en torno a ellas, descuidando, como le dijo Jesús, descuidando lo más importante de la ley. La misericordia, el juicio, ¿te acuerdas, no? Es que nosotros sabemos esto, hacemos esto. Sí, es bueno que hagan eso, pero sin descuidar. O sea, es bueno que tengan esa posición, pero también que cuiden su estado. ¿Correcto?
Si no tenemos el auxilio permanente del Espíritu, si no tenemos el auxilio de las amonestaciones del Espíritu, si hemos perdido la capacidad de oírle, entonces nuestro estado es terrible y es una gran desgracia en nuestra vida. Aunque aparentemente no parezca, porque eso es deslizarse. Cuando es deslizarse, ¿cómo? Mire, usted cuando se cae, por ejemplo, usted va por la calle bien orondo, bien elegante, pisa una cáscara de banano, ¿qué hace? Empieza ¿a qué? A deslizarse, ¿no es cierto? Empieza a deslizarse y si lo ponemos en cámara lenta, hasta que ya, plop. No es que viene, ¡pum!, cayó. No, se desliza. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso le digo, si no tenemos el auxilio permanente del Espíritu, de las amonestaciones del Espíritu, de la guía del Espíritu, si hemos perdido la capacidad de oírle, entonces nuestro estado es terrible, es un estado de desgracia. Y Dios no podrá obtener provecho de nosotros y no podemos ser partícipes de su obra. No podemos. Porque no oímos la voz del Espíritu, oímos nuestra voz y como nos pensamos que estamos en Cristo, todo lo que yo pienso está correcto, nos hemos negado a escuchar el Espíritu. Conocer nuestra posición y no nuestro estado es quedar a medio camino. Es tener el mapa para nuestro caminar y no caminar. Es como saber leer y no leer nunca. ¿Cierto? Es exactamente eso. ¿Usted sabe leer? Sí. ¿Le gusta leer? No. Entonces tiene una posición y tiene un estado. Ah, pero sí tengo estado. Claro, no le gusta leer, aunque sabe leer. Por eso dice la palabra tan claramente, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado, porque sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Una posición y un estado. ¿Sí le está quedando como claro? Pero que sí, pues no hace que esta temperatura agradable los esté adormeciendo. Por eso le digo, es como saber leer y no leer nunca. Es tener la teoría sin saber cómo proceder en la práctica. Es tener un doctorado en religión, que es doctrina, letra muerta, sin ser capaz de sentir el dolor ajeno, sin sentir el amor al prójimo. Es tener conocimiento, pero sin espíritu. Es tener la palabra como letra y no como rema, no como vida. Y el conocimiento sin espíritu nos vuelve tiesos. Oiga bien, el conocimiento sin espíritu nos vuelve tiesos, nos vuelve indóciles para Dios, nos vuelve jueces insensibles e injustos. Porque entonces todos los que no están como yo creo, ellos están mal. Amén. ¿Sí están aquí? Qué bueno. Tenemos que felicitar al hermano Cristian, ¿no? A propósito. Ya hay un nuevo cristiano en el mundo. Por supuesto a Cristian, a Vanessa, a Juan Felipe, a Salomé. Que Dios los bendiga. Le voy a repetir esa parte. El conocimiento sin espíritu nos vuelve tiesos. Decía tiesos, ¿por qué ponía yo tiesos? Duros, inamovibles, no hay ninguna forma de que se tieso. Insensible. Indóciles, no imbéciles, indóciles para Dios. ¿No? Indóciles, ¿qué significa?
que Dios no puede manejarlos. Pues, mira, hijo, no está... No, espera, déjame hablar. Es que mira, yo te voy a explicar esto, Señor. ¿Sí o no? Indóciles para Dios. Nos vuelve jueces insensibles e injustos, y que Dios nos libre de esta desgracia, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque hay verdades objetivas y hay verdades subjetivas. La Biblia es un libro maravilloso, es hermosa la Biblia. Allí encontramos cómo Dios piensa, cómo siente y cómo actúa, y es un privilegio conocer a un Dios tan grande así. Conocer a través de la palabra cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Y entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que nosotros, después de haber recibido de Él nuestra posición, podamos mostrar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Sus páginas están llenas de verdades tremendas, eternas, inmutables, verdades, pero debe tener claro que por ellas no pasa el tiempo. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas son verdades objetivas, independientes y extrañas al sujeto. O sea que yo no voy a coger una verdad de Dios y expresarla como mía, porque las verdades de Dios son de Dios, objetivas, independientes y externas a mí. Dios tiene una verdad y esa verdad no depende de cómo yo la pienso. ¿Ya? Cuando dice el Señor, no robarás, ¿qué dice? No robarás. Pero usted a los Robin Hood dice, no, pues que robarle a los ricos no es pecado. ¿Correcto? Eso es lo que dice. No, es que robar, tanta plata que tienen. Robarle a los ricos no es pecado. Es una verdad de Dios. Y la verdad de Dios es objetiva, independiente, externa a usted. O sea, le guste o no le guste. Cuando dijo perdona, ¿qué dijo? No, pero Señor, es que perdonar, no, pues hasta cierto punto, Señor, yo acepto eso. Pero es que hay que ver algunitos, Señor, que no, esos son imperdonables. Así. Pero es una verdad. Objetiva. No depende de ti. No te estoy dando una sugerencia. Te estoy hablando una verdad. Sin embargo, esas verdades tan grandes pueden no encontrar eco espiritual en el corazón del hombre, sino solo un asentimiento mental, un conocimiento doctrinal, y cuando esto ocurre, no tienen la capacidad de vivificar, no tienen la capacidad. Si tú sabes que en la palabra de Dios dice no robarás, pero robas, pero sabes que en la palabra dice no robarás, pero robas, no estás recibiendo vida de parte de Dios. ¿Correcto? No estás recibiendo vida. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí se sienten bien poniéndose velo? Levante la manito. ¿Sí se siente bien poniéndose velo? O sea que es una verdad que está en la Biblia, ¿cierto? Y usted la acepta, porque es externa, ¿no es cierto? Porque a la mayoría de andar cargando un trapo, me dijo alguna vez alguien. Andar cargando ese trapo ahí. Bueno, pero es que lo dice, y no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Ah, pero es que eso fue en esa época. Ah, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice. Pero más que todo, no pensemos en eso, sino vamos a las que recibieron esa palabra. ¿Cómo se siente? He escuchado hermanas que me dicen, mire, pastor, yo me pongo a orar y si no me cubro me siento desnuda. O sea que se hizo vida. ¿Correcto? Se hizo vida. Cuando esto ocurre, la palabra vivifica. Pero cuando eso no ocurre, la palabra no vivifica. Entonces, no, pues ahí mismo dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero es que
En esa época, entonces venga usted así y a mover su melena aquí. Ahora, si usted viene moviendo su melena aquí, pues yo no lo voy a sacar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no es una verdad mía. Es una verdad de Dios que es objetiva, que no depende. Es que a mí me gusta el sentir el viento en mi cabello. Es que no depende de lo que a usted le guste o no le guste, es una verdad. Es una verdad. ¿Correcto? Es una verdad. ¿Pero qué? Dice Dios, ¿pero qué? Pero es que en esa época ¿qué? O sea, ¿que ahora qué? Ahora están peor. O sea que mi palabra tiene que amoldarse al tiempo en que vivimos, dice Dios. O mi palabra es eterna. Tu palabra es eterna y entonces una persona puede repetir toda su vida el credo de los apóstoles. ¿Se acuerdan del credo que hablamos hace un tiempo? ¿Cómo es? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y Jesucristo único Hijo, que bajó de la tierra. Usted puede creerlo, porque el credo de los apóstoles contiene hermosas verdades referentes a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero puede creerlo sin que esas verdades produzcan necesariamente en su corazón un cambio de naturaleza. ¿Cuántos años usted, católico, repetía el credo? ¿Ah? ¿El yo pecador se lo sabía? Yo pecador me confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante Jesucristo su único Hijo, que he pecado de pensamiento, palabra, por mi culpa. ¿Se acuerda? ¿Y se sentía pecador? Y lo que usted lea lo que dice el yo pecador, dice verdades. Pero que hay una arañita aquí que quiso participar del culto de una manera más cercana. Claro, está diciéndole, esta palabra no me la pierdo, dice. Ahí está. Puedes repetir toda tu vida el credo de los apóstoles sin que esas verdades produzcan necesariamente en tu corazón un cambio de naturaleza. Qué grave eso, qué grave. Seguirá estando esa persona lejos de Dios, aunque tenga el nombre de Dios en sus labios, pero está lejos de Dios. Nada eterno se producirá en su espíritu, estará siempre destituido de la gloria de Dios. Estará siempre destituido de la gloria de Dios. Pero si yo voy a la iglesia, posición, pero la posición tiene que manifestarse en un estado y el estado tiene que manifestarse por una posición. ¿Sí? Puede haber muchas verdades en la mente de un hombre, pero si no están en su corazón no tendrán ningún efecto espiritual. Hay muchas cosas que se quedan solo aquí. Mire, a mí me ha gustado motivar a la gente para que lea. Me ha gustado mucho motivar. ¿Por qué? Porque yo he encontrado mucha edificación en muchos libros. Por eso le dije, yo nunca le voy a decir aquí, hermano, yo le voy a lean La rebelión de las ratas, lean 100 años de soledad. No me va a escuchar a mí. Pero hay libros que a mí me han parecido tan especiales que yo los comparto. Y eso no es malo. Eso no es malo. ¿Y por qué se los comparto? Porque yo ya los he leído. ¿Cierto? Por eso los comparto. Y los comparto para que la gente se motive. Entonces, solo la Biblia, solo la Biblia. Hombre, a través de muchos libros que yo he leído, el Señor los ha usado para entender muchas cosas porque son hombres de Dios.
Son hombres de Dios. Yo jamás voy a decirles que lean un libro de Guillermo Maldonado, por ejemplo. Jamás. O de Benny Hinn. Menos de Benny Hill. Nunca. Pero sí hay hombres de Dios poderosos. Hay hombres de Dios poderosos, poderosos. Aunque hoy escuchaba a un pastor. No, dijo, no hay grandes hombres de Dios. Y es verdad. Solo hay hombres de Dios, dijo. El único grande es Jesucristo. Y es verdad. ¿No? A veces uno se equivoca. Grandes hombres, no. Entonces, las verdades objetivas tienen que meterse dentro del corazón del hombre. Imagínense eso, porque esa es una verdad, ¿no es cierto? Aquí hay verdades de Dios. Son verdades objetivas, son verdades de Dios. Pero son, dijimos, externas al creyente. Son externas. Pero esas verdades, si no están en tu corazón, no van a tener ningún efecto espiritual. Porque van a estar solo aquí en tu mente. Y si esas verdades están aquí en tu mente, las pueden malinterpretar. ¿Ya? Las puedes tomar por donde no es y las puedes interpretar. No, pero es que yo soy un hijo de Dios. Correcto, puedes ser un hijo de Dios, pero ¿cuál es tu estado? ¿Te sientes tan en buen estado como para tener tu propia revelación? Entonces ahí es donde está la esencia del mensaje. Porque si esas verdades no están en tu corazón, solo en tu mente, no van a tener ningún efecto espiritual. Y las verdades objetivas tienen que meterse dentro del corazón del hombre. Pastor, ¿cómo puede ser hecho eso? ¿Cómo puedo coger esas verdades de Dios externas a mí, meterlas a mi corazón? ¿Sabe cómo? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo puede hacer ni el gran hombre de Dios. Eso no lo puede hacer el mayor estudioso, el mayor teólogo. No, el Espíritu Santo. Y lo dijo el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque eso es lo que nosotros debemos anhelar. Que las verdades de Dios que están aquí, que uno las lee. ¿Cuántas veces tengo que perdonar entonces? 7 veces. Más yo digo 70 veces 7. ¡Upa! ¿No? Complicado. O sea que 70 por 7, 490 veces. Y yo he perdonado a este solamente como 2, ¿me faltan? No. Entonces hay algunos que como quedan solo en su mente dicen, pues yo ya voy como en las 300. Me faltan 190. No. Ahí es donde es el Espíritu. El que tiene que tomar la verdad de Dios que está aquí, ponerla en tu corazón para que entiendas que no son 490 veces, sino siempre, 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 que es lo que quería decir el Señor. Siempre. Pero eso te lo tiene que mostrar el Espíritu, porque es una verdad de Dios externa a ti. Porque no te va a gustar, hay muchas cosas en la Biblia que no te va a gustar. Ahora hay peor, hay otras cosas que no las entiendes, pero hay cosas que porque no las entiendes no significa que sean falsas. Simplemente no las entiendes. Porque yo le puedo decir, venga hermano, explíqueme la ley de la gravedad, el funcionamiento, cómo funciona. Explíqueme. Pues yo sí no creo en eso. Pues entonces subas al segundo piso y láncese a ver. ¿Se va para arriba o para abajo? Para abajo, por la ley de la gravedad. Pero el hecho de que no la entienda no significa que sea falsa. No la entiende, simplemente. Amén. Ahora, ¿cómo puede ser hecho esto que esas verdades se metan en el corazón del hombre? Solo lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Veamos un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30.
Es un versículo breve, pero tiene unas verdades trascendentes. Primera de Corintios 1:30. ¿Sí lo tiene? Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ah, bueno, estábamos hablando, ¿no? De posición. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos puso en Cristo? El Padre. Ahí lo dice, ¿verdad? Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros. ¿Qué hizo? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Oiga, entonces nos dio la posición y a través de esa posición ya hizo Dios que Él sea para nosotros sabiduría. ¿Por qué? Porque éramos brutos, hermano. Ahora hay que nosotros, ¿qué? Sabiduría. Hay justificación, porque éramos injustos. Éramos malos, pero nos hizo justificación, santificación y redención. Entonces yo les digo, aquí se dice que el Padre nos puso en Cristo. Este es un hecho eterno, anterior a la creación del mundo. También se nos dice que Cristo ha venido a hacer 4 virtudes gloriosas para nosotros. Antes éramos necios, ahora Cristo es nuestra sabiduría. ¿Pero quién? Cristo es nuestra sabiduría. Porque antes, ¿qué éramos? Necios. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Que el Padre nos puso en Cristo. Y en Él nos hizo. ¿Qué hizo para nosotros? Sabiduría. ¿Qué éramos nosotros antes? Necios. Ahora Cristo es nuestra sabiduría. Antes éramos injustos. Ahora Cristo es nuestra justicia. Antes éramos inmundos. Antes éramos comunes. Antes éramos corrientes. Antes éramos ordinarios. Ahora en Cristo Él es nuestra santificación. Antes estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora en Cristo Él es nuestra redención. Amén. Pero tenía que haber ese movimiento o esa interacción, posición y estado. Posición y estado. Para que esa posición genere un estado aceptable a Dios, ¿qué tiene que haber aquí? La obra del Espíritu Santo. No, es que mire, ¿qué no he hecho yo para perdonar a esta persona? ¿Qué me he bañado en ruda? Me he latigado con ortiga. Pero no, nunca va a pasar nada, porque esa obra la hace el Espíritu. Esa obra la hace el Espíritu. Esa cara de crimen que tenía fue cambiada. ¿Quién la cambió? El Espíritu. ¿Sí entiende? Es el Espíritu Santo. Porque clarito lo dice aquí, por Él estáis vosotros en Cristo. Bendito Dios, dice uno, ¿ya? Porque eso no dependió de mí, porque era algo objetivo o subjetivo. A ver. Ya se olvidaron, ¿no? ¿Era objetivo o subjetivo? ¿La posición es objetiva o subjetiva? Objetiva, objetiva, objetiva. ¿Qué significaba objetiva? Que no depende del creyente. ¿Quién lo puso a usted en Cristo? El Padre. ¿Dependió de usted? No. El Padre en su misericordia te tomó y te puso en Cristo. ¿Y qué hizo Dios en Cristo? Lo hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Tiene que moverse en eso. Usted tiene que darse cuenta lo que Dios hizo por usted. Porque ver la pasión de Cristo por televisión y llorar, eso no significa, uy, qué consagradísimo, cuánto amor. Pues lloró también con Rambo. ¿Ah? Entonces,
Cristo es nuestra santificación, nuestra redención, nuestra sabiduría, nuestra justicia. Son maravillosas verdades. Creerlas es una bienaventuranza muy grande. Es tener el cielo abierto para nosotros con todos sus tesoros. Todo ello en Cristo y por Cristo. Porque estamos en Cristo y por Cristo, dice. ¿Cierto? Por Cristo. Ahora bien, pudiera darse el caso de que esas verdades no hayan llegado a ser una verdad revelada, sino solo una verdad comprendida mentalmente. Y aún comprendida mentalmente, porque ahorita yo siempre trato como de desmenuzarles y ay, verdad, no, claro, uy, esa coma era valiosa ahí. Sí, correcto. Puede que mentalmente la entienda y aún es aceptada. Sí, 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 debe ser así. ¿Qué ocurre entonces? En tal caso, tal verdad es una doctrina, pero no es vida. Es una doctrina. Es una sombra, sin sustancia. Por eso, los tribunales del cielo pueden ser una doctrina, pero puede ser una doctrina que la aceptas a nivel mental, no es vida. Pero cuando se aplica a tu vida y la compruebas en tu vida, se transforma en vida. Amén. Se transforma en vida. Un hombre puede llegar a tener muchísimas verdades de este tipo en su mente. Puede tener un repertorio de verdades doctrinales perfectamente ordenado, clasificado por categorías, por clases, por subclases, y darle una estructura muy racional, porque hay gente así. De tal manera que todo sea perfectamente comprensible, sin embargo, a nivel del espíritu no hay nada. Hay personas, hay teólogos, que en el conocimiento de la palabra nos dan palo y raya, ¿no? Pero te comparten, pero tú no sientes nada, porque no hay vida. ¿Sí entiende? No hay vida. Si ese repertorio se transforma en un sistema doctrinal, entonces puede llenar el corazón de ese hombre de una vanidad muy grande. Es que yo sé, es que yo he leído, es que yo he estudiado. ¿Ya? A mí no me vengan a decir eso. Yo he estudiado. Y puede pensar que ya, que tiene todo el consejo de Dios asimilado y metido dentro de su sistema, ya. Es como si la mente de Dios se hubiera reducido de tamaño y se metió en la cabeza de ese pobre paciente. ¿Ya? Todo lo que Dios podía arreglar está aquí. No, es que yo ya sé. Hay verdades eternas, gloriosas, que han pasado a ser verdades fosilizadas en muchos hijos de Dios. Y verdades gloriosas. Por ejemplo, para mí, Augusto Romero Sarama, para mí, el velo es una verdad de Dios. El velo en la mujer es una verdad de Dios, para mí. ¿Ya? Puede que para usted no, para mí sí lo es. Sí lo es. Pero hay verdades eternas, gloriosas, que han pasado a ser verdades inútiles en muchos hijos de Dios, verdades maravillosas, capaces de transformar vidas, de revolucionar al mundo entero, pero se han transformado simplemente en letra muerta. ¿Por qué? Porque no hay espíritu y el conocimiento envanece. Ya, ese es el problema. Cuando te elevas en conocimiento y te elevas también en orgullo. Porque uno, entre más conoce, más pequeño se tiene que sentir, más necesitado. En tal caso, ese conocimiento es inútil contra los apetitos de la carne, y solo la verdad vivificada por el Espíritu y aplicada al corazón del creyente tiene la fuerza para producir un cambio de naturaleza, de vida, de actitudes, de conducta. Solo la verdad vivificada por el Espíritu. Por eso no es fácil pararse detrás de un púlpito a predicar. Porque no es solamente cuestión de decir cosas que alguien dijo. Tienes que hablar cosas que tú has vivido, que tú has experimentado como verdad de Dios.
Porque si no, como alguien dijo alguna vez, es como traerles a ustedes un chicle usado. Y le paso el chicle y usted vea, pastor, ¿de qué sabor era originalmente? ¿De qué sabor era el chicle? Está masticando un chicle sin sabor. Porque yo puedo mirar verdades de Dios en la bendita palabra de Dios, puedo mirar verdades de Dios explicada por otros siervos de Dios, puedo mirar y sentir en mi corazón, y eso vengo y les transmito, que cuando ustedes lo reciben, es un chicle nuevo, con sabor. ¿Sí me entiende? Así que solo la verdad vivificada por el Espíritu y aplicada al corazón del creyente tiene la fuerza para producir un cambio. Es solo el Espíritu de Dios quien puede corregir esa distorsión. El Espíritu Santo fue enviado para cumplir una misión fundamental. Estamos en la dispensación del Espíritu y si no dejamos que el Espíritu actúe, estamos perdidos. Por eso dele gracias a Dios que lo que puso en mi corazón es, no sé qué tiempo vamos a dedicarle, pero los domingos vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Ya, vamos a hablar sobre eso. Bueno, gracias por participar de esto. Ahora, si los fariseos y escribas fueron hallados faltos, porque ellos se llenaron de la letra de la ley, olvidando el espíritu en plena dispensación de la ley, ¿cuánto más en este día será motivo de pérdida el sumergirnos en una simple doctrina, en sumergirnos en la letra de la gracia? Porque estamos en la gracia. Pero imagínense, podemos nosotros volvernos recalcitrantes, fanáticos, decir no y no. ¿Pero por qué? Porque no. ¿Y el Espíritu? Yo siempre les he dicho a ustedes, ustedes escuchan el mensaje, pueden ir a sus casas más tarde, acompañado de unas crispetas, volver a verlo en el canal de YouTube, volver a estudiarlo. Y es que no es que pueden hacerlo, es su deber. Pero hay una cosa que es poderosa, es ¿qué produjo ese mensaje en usted? ¿Cierto? ¿Qué produjo el mensaje? Porque si produce confusión, inquietud, ¿y qué tal que? Pastor, es que yo no entiendo eso. De malas, como dices, ya sabe quién. Es que yo no entendí, de malas. Pero le digo, si no entiende, venga y pregúnteme. ¿Cierto? Venga y pregúnteme. No se quede con que, ¿entendiste? Ni papa. Pero por lo menos estuvimos en el culto. No sirve. No sirve, porque estos espacios los provee el Señor simplemente para edificar al pueblo. Pero yo he dicho que los discipulados son aún más importantes. Ya, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es el Espíritu y solo el Espíritu quien nos puede socorrer para ser librados de esa caída. Pero y entonces, mire hermano, cuando el corazón está vacío del Espíritu, aunque la mente esté atiborrada de verdades, pero cuando está vacío del Espíritu, está vacío de amor y de piedad. Una persona insensible, una persona rencorosa, envidiosa, murmuradora, aunque tenga muchas verdades en su mente, pero no tiene espíritu. Ya los demás no son ya prójimos y hermanos a los cuales amar, sino es una partida de ignorantes, falsos herejes, de los cuales tiene que apartarse, a los cuales tiene que juzgar,
a los cuales tiene que condenar. Entonces uno dice, ¿dónde están? Miren los fariseos, llenos de la ley, porque eran maestros de la ley. Pero miren todo lo que hicieron para crucificar a Cristo. Miren lo que hizo Pablo, llamado Saulo antes. Instruido a los pies de Gamaliel, lleno de conocimiento, pero sin espíritu. ¿Qué era lo que hacía? Entraba a las casas de los cristianos y los sacaba arrastrados. Confundía. Yo les decía el lunes, acuérdese hasta de nuestro amado Jesús, a los 12 años, predicando en el templo, a 12 años predicando. El niño predicador, no señores, no. ¿Qué dice la palabra? Confundía. Confundía. Pero en cambio, cuando fue lleno del Espíritu, empezó el ministerio. Pero antes que hacía, confundía. Y confundir es bastante doloroso, bastante peligroso. Mire, el amor debe ocupar un lugar central entre todas las virtudes del cristiano. Aún la verdad ha de sostenerse en amor. Eso me impactó. En amor. Aquí no es cuestión de venir a insultarte porque no piensas como yo. O de murmurar contra ti porque no piensas como yo. No, aún la verdad tiene que sostenerse en amor. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Cómo saber, hermanos, para finalizar, cómo saber si nos estamos deslizando hacia un, ¿cómo decirle? Un enciclopedismo doctrinal. O sea, nos estamos llenando de doctrina, llenando de doctrina, llenando de doctrina. Y descuidando lo más importante de esta vida. Yo digo, mire, doctrinas son hermosas, las doctrinas, hay muchas doctrinas bíblicas, cristianas, son bonitas, pero hay doctrinas que no son trascendentales para tu salvación. Que si las sabes o no las sabes, no te van a afectar en tu salvación. ¿Ya? Pero, pastor, ¿verdad que Adán antes de Eva tenía otra? Por ahí me dijeron las malas que se llamaba Lilith. Y si lo sabes o no lo sabes, ¿afecta tu salvación? Pastor, ¿verdad que hubo 3 diluvios? Porque aquí solamente nos llegó noticia de uno. Confórmate con ese. O el no saber de los otros diluvios, ¿va a afectar tu salvación? No. Entonces, ¿cómo saber si nos estamos deslizando hacia el enciclopedismo doctrinal y descuidando lo más importante de la vida? Yo les decía, el internet es bueno y malo. Porque para estar en internet necesitas la guianza del Espíritu. ¿Cómo saber si estamos deslizándonos hacia eso? Fácil, el amor tiene que hablarte. Porque entre más conozcas conforme al Espíritu, más amor debe haber en ti. Más amor, más sumisión, más respeto. Y si no, ¿dónde quedó todo el conocimiento? ¿Cómo hago para saber si no? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿O te las pasas juzgándolos? ¿Cómo tratas a tus hermanos? No, porque yo conozco la palabra, yo conozco... Ay, hermano, de pronto te estás deslizando hacia ese enciclopedismo doctrinal, descuidando lo más importante de esta vida. El amor tiene que hablarnos. Cuando el espíritu está apagado y contristado, el amor desaparece. Porque la primera cualidad del fruto del espíritu, ¿cuál es?
El amor. Es la primera cualidad del fruto del Espíritu, el amor. Hombre, tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tus autoridades. Tienes que amar a aquellos que te están acompañando en este caminar, tienes que amarlos. Porque si no, ¿dónde está el Espíritu? Te quedaste solamente con una cantidad de conocimientos en tu mente y no has permitido que el Espíritu Santo los ponga en tu corazón. Porque si los pones en tu corazón, tu vida va a ser diferente. Tu forma de actuar va a ser diferente. Tu hablar va a ser diferente. Cuando el Espíritu está contristado y el amor desaparece, las verdades escriturales adquieren tanta fuerza que vamos a dejar fuera de nuestros débiles afectos a todo aquel que no entiende las verdades como nosotros. No, es que eso es así. No, pero es que yo realmente... No. Mal. ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con el amor? ¿Dónde está el amor? Mi amado Jesús les abría las puertas tanto a fariseos, porque ahí estuvo Nicodemo escuchando siempre. Les abría tanto como a publicanos, tanto como a rameras. Y él estaba llevando la verdad, pero con amor. Con amor. Y hay una pérdida terrible en todo este asunto. Pero tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Eso es lo bueno de nuestro amado. Muchas gracias, hermano. Le quedé mal con ese, pero déjemelo aquí. Bueno, muchas gracias. Si Él nos está hablando, la arañita sigue aquí, no se ha perdido ni una letra, porque hasta leyendo está. Tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. El Espíritu está dispuesto a hacer su obra si nosotros se lo permitimos. Él está dispuesto a que todas esas verdades que lees, que estudias, que recibes en un culto, lleguen a tu corazón si permites que el Espíritu Santo obre en tu vida. Que el Señor nos conceda la abundancia de su Espíritu para poder escapar de esas secas y áridas cuestas de la letra muerta. Podrás ser verdades poderosas de Dios, pero cuando no hay Espíritu, va a ser letra que mata. Pero cuando tú llevas una palabra que el que la recibe se siente bendecido por Dios, es una palabra que vivifica. Entonces, que el Señor nos conceda esa abundancia de su Espíritu para escapar de eso y nos lleve a la abundancia de las fuentes de agua viva que siempre fluyen y que siempre refrescan. Amén. Por esto tenemos necesidad del Espíritu Santo. Tenemos necesidad del Espíritu Santo. ¿Hay que estudiar la palabra? Hay que estudiar la palabra. Claro que sí. Pero que tiene que ser con la luz, la guía del Espíritu Santo. Por eso en el lugar santo estaba el candelero de los 7 brazos. Y el candelero de los 7 brazos tenía que ponerlo dirigido, porque tenía unos doseles que dirigían la luz, dirigido a donde estaba la mesa de los panes de la proposición, que es figura de la palabra, si quiere entenderlo así. Y esa no podía comer si no había la luz del Espíritu. No, a mí el Espíritu, amiguísimo, como el libro de Benijín, mi compañero el Espíritu Santo. Si él tuviera de compañero el Espíritu Santo, no haría tanta cosa torcida como hace. No, el Espíritu Santo, bueno, si el Espíritu Santo está en ti, hay una manifestación clara en tu vida que debe ser el amor. El amor. Y el amor no es solamente estar apapachándose a los hermanos. El amor es respetarlos.
El amor es guardar sus almas. El amor es cuidar sus almas. Amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Bendito Dios. Póngase de pie. Se quedaron pensativos, hombre. ¿Qué es? Meditabundos y cabecibajos, decía. Quiero orar por el pueblo. Quiero orar por usted, hermano. Nunca olvide esto. Nunca seremos tan grandes para pensar que no necesitamos de Dios, de su guía. Más bien, cada vez que Dios, a través de su Espíritu, hace que la palabra que tienes en tu mente descienda a tu corazón, te sientes más pequeño, más necesitado. Soy como un gusano delante de ti, le dijo David. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Padre amado, te doy gracias por todos y cada uno de estos tus hijos, Señor, tus hijas, mis hermanos, mis consiervos. Te doy gracias porque has sabido tú cuidarnos hasta el día de hoy. Tú has sabido guardarnos y tengo la absoluta seguridad de que lo harás hasta el fin. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra ignorancia, Dios. Nos reconocemos necesitados y por eso con humildad siempre estamos en este lugar diciendo: Dios, alimenta nuestra alma, alimenta nuestra vida. Y nunca has faltado, Dios. Siempre tu mesa ha estado provista, siempre tu mesa ha estado dispuesta. Siempre ha habido siervos que nos atienden. Siempre. Gracias, Padre, porque grande es tu amor. Y es tu amor por mí. Tu amor por mí. Inmerecido, porque no merezco en absoluto todos los cuidados con los que me has tratado todos los días, y no solamente ahora, lo hiciste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, tú eres bueno,
Tú no nos vas a dejar, Señor, porque declaramos nuestra necesidad de ti. Nada, nada, nada somos sin ti, nada. Nada somos sin ti. Somos débiles, somos imperfectos, fallamos. Pero tú no te olvidas que somos polvo. Tú en tu justicia, en tu misericordia, no te olvidas de dónde nos sacaste, Señor. Por eso has provisto esa doble naturaleza en nosotros, la humana, la espiritual, para quizá a través de la naturaleza humana recibir tus verdades, pero para que la obra sobrenatural del Espíritu Santo se mueva, tomando esa palabra de nuestra mente y llevándola a nuestro corazón, para que transforme nuestra naturaleza espiritual. Necesito de ti, oh Dios, necesito de ti. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas Me refugiaré y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Dile, vivifícame, vivifícame. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Lo recibimos con gratitud. Lo recibimos con gratitud. Nadie más que tú sabes de lo que tenemos necesidad. Ni nosotros mismos sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad, pero tú sí lo sabes. Y por eso estamos aquí declarando que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro amigo. Eres nuestro juez, eres todo para nosotros, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas. Gracias por esta semana que nos has permitido comenzar. Bendice el trabajo de las manos de ellos. A través de ese trabajo provee sus mesas, sus despensas. Guarda su salud. Sé que grandes cosas vienen, aunque también vienen cosas difíciles, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Te damos gracias por todos los cuidados que has tenido con nosotros, a pesar de nosotros, y por eso seas tú glorificado. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Una cosa más.
que yo pueda tener tu mente, Señor. Oh Cristo, ayúdame en mi humanidad. Ayúdame porque soy hombre. Mira mi condición, Señor, de hombre. Ten piedad de mi vida. Y ayúdame a entender tu propósito. Dame tu corazón, dame tu mente. Quiero parecerme a ti, quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Quiero parecerme a ti, dígale a él. Quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda despojarme de mi vida. Las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer. Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda, Señor, yo pueda despojarme de mi vida. Las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer. Y ser humilde como tú, Señor. Ser obediente como lo fuiste tú. Y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y ser humilde como tú, Señor. Ser obediente como lo fuiste tú. Y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y ser humilde como tú, Señor. Ser obediente como lo fuiste tú. Y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Dale el aplauso fuerte al Señor. Fuerte.